El 4 de abril de 2026, un gerente de producto de 26 años en Pekín, China, subió un archivo a GitHub. En menos de 48 horas, millones de trabajadores tecnológicos chinos lo habían descargado. Su video sobre este archivo obtuvo más de 5 millones de me gusta solo en China. Este archivo y el video que lo acompaña han causado daños por miles de millones de dólares a la economía china. Y lo peor de todo es que los trabajadores chinos están contentos con esto. El Partido Comunista Chino aún no ha prohibido esta herramienta y ni siquiera han nombrado a la persona que lo publicó. Eso es porque Xi Jinping sabe que literalmente no puede hacerlo, porque prohibir algo así significaría admitir algo que desesperadamente no quieren que el mundo sepa. Esta es una historia sobre cómo una generación de chinos de 20 años está ganando una guerra contra Xi Jinping. Están ganando de forma tan contundente que Xi Jinping tuvo que salir y rogarles que se detuvieran. Escucha esto. Espero que todos recuerden las enseñanzas del partido. Reconstruir la República Popular es no perder el tiempo, no perder el tiempo, no perder el tiempo, pueblo. Corran en la pista de la juventud para obtenerlo para su generación. Para entender por qué está pasando esto, tenemos que regresar al 2021. En abril de ese año, un chico en China que se hacía llamar The Kind-Hearted Traveler publicó un ensayo de 200 palabras en un foro chino. El título de esta publicación era Tumbarse es justicia. Su argumento en esta publicación era bastante simple. Estaba cansado de la vida, así que no iba a comprar una casa, no iba a casarse y no iba a tener hijos. En resumen, no quería trabajar para un mejor futuro para sí mismo. Básicamente solo iba a tumbarse y el Partido Comunista Chino no podía hacer nada al respecto. Que la gente se queje en redes sociales no es nuevo. Seguro ya lo han visto millones de veces. Esta publicación debió haber pasado sin pena ni gloria, como millones de publicaciones que se quejan de la vida en las redes sociales. En cambio, fue republicada millones de veces. Eso se debe a que describía exactamente cómo se sentía cada joven chino. Verán, durante los 30 años anteriores, el trato en China había sido muy simple. Trabajas en el sistema 9-9-6 de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Soportas las dificultades, como le gusta decir a Xi Jinping, y a cambio, serías más rico que tus padres. Para muchos ciudadanos chinos, este era un gran trato. ¿Y funcionó durante 30 años? Desafortunadamente, ya no funciona. En 2023, la tasa de desempleo juvenil en China superó el 21%. Era un número tan alto que el Partido Comunista Chino anunció que ya no publicaría esa cifra. Luego, regresaron un año después con una nueva fórmula. Una fórmula que convenientemente no contaba a ningún estudiante que ya se hubiera graduado. ¿Y adivina qué? La fórmula funcionó. El número de desempleo en China mágicamente bajó. Esto me recuerda a un chiste que mis padres me contaron. Un pueblo se inundaba cada año, así que el alcalde instala uno de esos postes de medición junto al río, ya sabes, con una línea roja en la parte superior que dice peligro de inundación. Ahora, la próxima vez que llega la tormenta, el agua sube justo hasta esa línea roja y los ciudadanos empiezan a entrar en pánico, marchan al ayuntamiento y exigen que el alcalde haga algo. Así que lo hace. Él va al río y sube la línea roja diciendo, miren, ya nos está inundando. Básicamente eso fue lo que hizo el Partido Comunista Chino. En lugar de resolver el problema, simplemente redefinen el número que indica que hay un problema. Ahora, las cifras de desempleo juvenil en China no son tan excepcionales. Mira esta gráfica que básicamente compara el desempleo juvenil en muchos países diferentes. Aquí puedes ver el 21% de desempleo juvenil en China que el Partido Comunista Chino había anunciado antes de que dejaran de publicar la cifra. Cuando volvieron con la nueva fórmula, el desempleo juvenil en China bajó a aproximadamente 16%. Y adivina qué, países como el Reino Unido, Italia, Chile y Finlandia tienen prácticamente el mismo número de desempleo juvenil. Así que tal vez te estés preguntando si no es para tanto. Bueno, aquí es donde el tamaño de China realmente se convierte en un problema enorme en más de un sentido. Primero, ya tiene millones de personas desempleadas. Pero además de eso, tiene 12 millones más de graduados que están entrando al peor mercado laboral en 30 años. Y adivina qué, el próximo año tendrá una cohorte aún más grande de graduados que se espera que entren a este mercado. Ahora, por supuesto, la mayoría de estos graduados, con suerte, encontrarán un trabajo. Pero se espera que alrededor de una quinta parte de ellos estén desempleados. Y eso es malo. Además de eso,
La situación empeora si ves los trabajos que algunas de estas personas realmente están aceptando. Más del 20% de los repartidores en China, es decir, personas que hacen entregas para apps como DoorDash y Uber Eats en China, tienen un título universitario. Y además, al menos 70,000 repartidores tienen una maestría. Ahora, les concedo eso. 70,000 no es un número enorme en un país como China, pero aún así, estos graduados, especialmente los que tienen una maestría, probablemente no se imaginaron entregando comida para otras personas. Ahora, al igual que en el resto del mundo, en China, a toda una generación se le dijo que estudiar mucho para el Gaoku los llevaría a una carrera urbana estable. Ese contrato social se está rompiendo. Aquí es donde quiero recordarles la regla de oro de YouTube, especialmente cuando están haciendo videos relacionados con China. Simplemente tienes que hablar sobre la política de un solo hijo. Tienes que hacerlo. Verán, cada graduado desempleado o subempleado es el único hijo de 2 padres y tal vez incluso de hasta 4 abuelos. Han invertido todo en la educación de sus hijos. Y para estas familias, la situación no se ve nada prometedora. Sus hijos tienen cada vez más dificultades para encontrar trabajo. Y al mismo tiempo, Xi Jinping está acabando con algunas de las industrias más grandes del país. Aquí es donde las cosas se complican un poco porque, recientemente, Xi Jinping acabó con la industria de tutorías en China. Esta industria valía alrededor de $120,000 millones al año. Esto claramente era un gran negocio dentro de China. Ahora, Xi Jinping creía que la educación, especialmente la educación básica, debía ser gratuita. Los padres no deberían gastar mucho para que sus hijos cursen la educación básica. No es una mala idea, pero desafortunadamente, acabar con una industria tan grande sí significa que muchas personas se van a quedar sin trabajo. Y además de eso, no se están creando nuevos empleos. Esta caída fue tan grave que Xi Jinping está retractándose y relajando las restricciones sobre la industria de la tutoría. Así que él creó todo este desastre sin ninguna razón. Los más afectados fueron los empresarios de la tutoría y los jóvenes que dependen de los empleos que ofrece esta industria tras graduarse. Así que, con suerte, ahora empieza a tener un poco de sentido por qué los estudiantes chinos están empezando a dejar de esforzarse. Luego, en 2022, las cosas empeoraron. La filosofía de tumbarse evolucionó a algo más oscuro. Era bailan, o en inglés dejar que se pudra. Mientras que la filosofía de tumbarse decía, oye, no voy a jugar tu juego. Bailan básicamente significa que no voy a jugar tu juego. Y de hecho, espero que tú también pierdas. Ahora, 2022 fue el año del gran confinamiento chino, el confinamiento por COVID, donde Xi Jinping quería lograr su meta imposible de cero COVID. Por eso, encerró a 25 millones de personas en Shanghái, dentro de sus departamentos durante 2 meses. Drones volaban sobre los edificios, ordenando a los residentes controlar su deseo de libertad. La gente moría de hambre en edificios altos, mientras funcionarios del PCCH decían en conferencias que había abundantes alimentos. Entonces algo se rompió. En noviembre de 2022, un incendio en un edificio en Yurumco mató a 10 personas que literalmente estaban encerradas dentro de su departamento. Es decir, no podían salir aunque quisieran. Las puertas estaban encadenadas desde afuera, así que la gente adentro no podía romper el confinamiento. Y esto provocó una reacción masiva que Xi Jinping no esperaba. Miles, tal vez incluso decenas de miles de ciudadanos chinos, salieron a las calles en Shanghái, en Pekín, en Chengdu, en Wuhan, en cualquier lugar que puedas imaginar. Estas personas estaban tan hartas del confinamiento que literalmente gritaban en público, «Abajo Xi Jinping», «Abajo el Partido Comunista Chino». Algo así no había ocurrido en China desde 1989, la masacre de Animal Square. El Partido Comunista Chino estaba en modo de pánico total. En algunas ciudades no se permitía que la gente hiciera ningún cartel que pudieran llevar a la protesta, así que la gente empezó a levantar solo una hoja en blanco, y luego arrestaron a personas por levantar una hoja en blanco porque el gobierno creía que eso era una forma de protestar contra sus políticas. Pero, adivina qué, a pesar de toda la represión, esto realmente funcionó. En cuestión de semanas, Xi Jinping hizo algo que nunca había hecho antes. Abandonó toda su política de COVID-0. En una conferencia de prensa, China cambió de un día para otro. Los manifestantes aprendieron algo que el Partido Comunista Chino no quería. El régimen podía retroceder si la reacción era lo suficientemente fuerte. Esto significaba que Lying Flat y Bailan simplemente continuaron y empeoraron. Para 2023, Bailan había tomado una nueva forma. Adultos con maestrías de universidades importantes como Tsinghua o la Universidad de Pekín, que básicamente son el Harvard y el MIT de China,
empezaron a regresar a vivir con sus padres. Se autodenominaban hijos a tiempo completo. Ellos trataban esto como si fuera un trabajo. Pero para mí suena como jubilación. Todo lo que hacían era cenar con sus padres, llevarlos a citas médicas, cuidar a los abuelos y cualquier otra cosa que tuvieran que hacer para apoyar a los padres. Pero a cambio, esperan un salario de alrededor de 4,000 a 8,000 yuanes al mes. Eso es aproximadamente de 500 a 1,100 dólares al mes. Es importante aclarar aquí que estos son jóvenes de 27 años con títulos de élite en China que sacaron cuentas sobre cómo quieren vivir su vida. Ellos analizaron el mercado laboral chino y vieron los ahorros para el retiro de sus padres y decidieron que les convenía más vivir como hijos a tiempo completo. Ahora, esto no es un caso aislado. Para 2023 se estima que 16 millones de jóvenes chinos se autodenominaban hijos a tiempo completo. Esto se convirtió en un fenómeno social importante, y luego, para 2025, empeoró. Bailan tomó su forma final. Rat People, el hashtag Rat People. En las redes sociales chinas, superó los 10 millones de vistas. Hashtags como orgulloso de ser gente rata o en la cama todo el día se volvieron tendencia en redes sociales chinas, hasta que los censores del Partido Comunista Chino los eliminaron. Luego, estos hashtags simplemente se volvían a publicar instantáneamente bajo una nueva variación del mismo nombre. Déjame contarte cómo es un día en la vida de alguien que se hace llamar persona rata. La mayoría son adolescentes de la generación Z que no tienen trabajo, así que su rutina diaria consiste en quedarse en la cama durante 3 horas, después de despertarse, luego asearse un poco, después dormir otras 5 horas, no comer nada hasta que sus padres los despiertan por la noche. Y luego, todo este ciclo se repite. Cenan, vuelven a dormir, se despiertan a la mañana siguiente, se quedan en la cama todavía más tiempo, y luego siguen en la cama hasta que tienen que levantarse de nuevo para cenar. Básicamente, como ratas, evitan la luz, el ritmo y las expectativas sociales. Todo esto está teniendo un impacto real en la economía. Y no solo hablo de la gente rata, hablo de todo el asunto. Dejar que se pudra, compra tierras y luego gente rata, esto está perjudicando la economía, lo que a su vez está empeorando la situación para los nuevos estudiantes que quieren incorporarse al mercado laboral, lo que significa que algunos de estos estudiantes se están uniendo a este grupo de personas que, básicamente, han dejado de intentarlo. De hecho, a finales de 2024, un economista chino llamado Gao Shenwen dijo en voz alta lo que todos pensaban en silencio. Durante un discurso en una conferencia de inversionistas en Shenyang, soltó 3 bombazos. La primera es que el crecimiento del PIB chino ha sido sobreestimado en aproximadamente 3 puntos porcentuales cada año. Esto tiene consecuencias importantes. Decía que el milagro económico de China en los últimos 3 años fue en gran parte una ficción estadística. Fue una mentira y cerca de 40 a 50 millones de personas que deberían tener trabajo no lo tienen. El Partido Comunista Chino miente sobre el empleo en el país. La segunda bomba que soltó fue hablar sobre la brecha generacional. Dijo que después de la pandemia, China está compuesta por personas mayores, vibrantes y jóvenes sin vida que están desesperados por alcanzar una mejor situación. Esta fue la parte más importante de su discurso, porque esta cita de la que habló resonó con la población joven de China y rápidamente se volvió viral en todas las redes sociales chinas. La frase que más pegó fue cuando dijo que los jóvenes chinos estaban apagando las luces y comiendo fideos. Esto es una jerga de inversión china, que básicamente se usa para describir a alguien que ha tenido mala suerte después de perder mucho dinero en la bolsa de valores. Él estaba diciendo que toda una generación es básicamente como alguien que acaba de tener mala suerte en la bolsa de valores. Este momento fue clave en China porque este hombre no era disidente ni odiaba al Partido Comunista Chino. No era alguien que, ya sabes, viviera en el extranjero y solo hablara mal de China. Era el economista en jefe de una de las principales corredurías estatales de China. Así que cuando alguien con ese nivel de acceso y ese nivel de lealtad al gobierno dice algo, sabes que no lo está haciendo solo para hablar mal del gobierno o del partido. Está diciendo la verdad. Pero desafortunadamente, el PCCH no lo vio de esa manera porque en menos de 48 horas después de que este discurso se hiciera viral, básicamente fue borrado del internet chino. Su discurso, el discurso completo, fue eliminado. Su cuenta personal de WeChat y otras cuentas de redes sociales fueron eliminadas. Y el PCCH básicamente envió un mensaje a todos los demás economistas diciendo que, oye, este es un tema del que no puedes hablar. Él solo estaba diciendo lo que creía que era la verdad. Pero desafortunadamente, eso fue demasiado para el PCCA. Todo esto nos lleva de regreso al 4 de abril de 2026, la publicación en GitHub de la que hablamos al principio del video. Esa herramienta fue publicada por esta chica.
Coqui Chu. Ella tiene 26 años, es gerente de producto de IA y vive en Pekín. Para comprender lo que publicó, necesitas saber lo que les ha pasado a los trabajadores tecnológicos chinos en los últimos meses. Las empresas tecnológicas chinas hicieron algo muy distópico, incluso para los estándares del Partido Comunista Chino. Obligaban a sus ingenieros y trabajadores a registrar cada aspecto de su trabajo, cómo piensan y deciden, para que una herramienta de inteligencia artificial recopile todo y la empresa cree un agente de IA a partir de esa información. Luego podrían despedir a todos sus empleados o, al menos, reducir la cantidad de personal en la empresa. O sea, menos trabajo para los trabajadores chinos. Para los trabajadores, esta era una situación aterradora. Imagina que estás en tu trabajo y tu jefe quiere que trabajes. Quieres hacer un buen trabajo, pero sabes que una inteligencia artificial supervisa todo y podría reemplazarte algún día. Esta es exactamente la razón por la que la herramienta de GitHub se volvió viral. Era una herramienta diseñada para luchar contra la inteligencia artificial que buscaba reemplazar a los trabajadores. Déjame explicarte cómo funciona esta herramienta. Tiene 3 modos: sabotaje ligero, medio y pesado. Según cuán cerca te vigile tu jefe, la inteligencia artificial recibe información sobre tus movimientos, material y datos que están tan deliberadamente corrompidos, tan erróneos, que el agente de inteligencia artificial resultante creado con estos datos es inútil. Y si juegas bien tus cartas, tu jefe no podrá notar nada de lo que hiciste mal, porque los registros que este agente o esta herramienta está creando parecen muy reales. De hecho, Coqui Chu le dijo a MIT Technology Review, y cito: originalmente quería escribir un artículo de opinión, pero decidí que sería más útil hacer algo que contrarreste este problema. Esa es la energía que una generación de chinos siente. ¿Recuerdas lo que mencioné al principio? El Partido Comunista Chino aún no ha prohibido esta herramienta. Prohibir esto sería admitir públicamente que a los trabajadores tecnológicos chinos se les pide entrenar a sus propios reemplazos. Y eso es algo que Pekín absolutamente no quiere hacer. Esta herramienta de IA es solo uno de los pilares de la revuelta de los trabajadores chinos. El segundo es la filosofía Run. Ahora, la palabra Run aquí es un juego de palabras en chino. En mandarín, el carácter Run suena básicamente idéntico a rentable. Cuando los jóvenes chinos dicen que están haciendo Run, se refieren a que es rentable irse del país. Ese es el juego de palabras. Lo que la filosofía de Run realmente parece en la práctica es un enorme manual colaborativo sobre cómo salir de China antes de que las cosas empeoren. Ve a cualquier plataforma de redes sociales china y encontrarás hilos donde los jóvenes chinos crean guías increíblemente detalladas sobre cómo salir del país. Hablan del Express Entry canadiense, el programa de visas para profesionales calificados de Japón, y la iniciativa tecnológica de Singapur. Básicamente hablan sobre a qué país pueden ir y qué tan fácil es entrar ahí, qué trámites necesitas y qué decir al oficial de inmigración en el aeropuerto o en tu entrevista de visa. También comparten consejos sobre cómo sacar dinero del país. Verás, en China se ha vuelto muchísimo más difícil sacar tu dinero desde que entraron en vigor las nuevas reglas de la SAF. Esas reglas requieren que los bancos chinos reporten cualquier transferencia transfronteriza de más de 5,000 yuanes. Eso es alrededor de 1,000. Y los bancos también están obligados a mantener los registros de transacciones archivados durante 10 años. Con todas estas reglas, el PCCH básicamente, financieramente hablando, está cerrando sus fronteras. No para mantener a la gente fuera, sino para mantenerla dentro. Por eso los jóvenes chinos están huyendo más rápido que nunca. Canadá, Japón y Singapur siguen como principales destinos del talento chino. Pero últimamente, México y Hungría también han empezado a aparecer en los hilos. ¿Y quieren saber cuál es la respuesta de Pekín ante todo esto? Bueno, es bastante similar a lo que hizo Cuba bajo Fidel Castro. Pekín ha calificado la filosofía Run como antipatriótica, que es exactamente la misma palabra que todos los regímenes en colapso en la historia han usado para describir a sus emigrantes.